Más protección, más beneficios, más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conoce la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800 7777 363. M. Estás protegido. Estás feliz. Bueno, en nombre del Instituto de Formación y Capacitación Política de ELI, Encuentro en Libertad, les doy la bienvenida a todos los presentes y el agradecimiento de que en una tarde complicada por el calor se hayan molestado en venir a participar de esta charla con la que comenzamos la actividad del año, un año que, como dice nuestro presidente Perucho, tiene que ser muy intenso, porque lo logrado en el año anterior fue muy importante y por lo tanto no debemos dormirnos en los laureles conseguidos, sino prepararnos para que los logros sean más. Y como en este año el gobierno nacional, además de haber incorporado dentro del Plan Belgrano, que tantas esperanzas trae para todo el norte argentino, el proyecto de reforma política, y ha lanzado una convocatoria a los gobiernos provinciales y a la dirigencia de los partidos políticos para comenzar a debatir una serie de temas que hacen a la reforma electoral y política. Entonces nosotros entendimos que este era el tema con el que debíamos comenzar, y para eso lo invitamos al doctor Héctor Zimmerman, abogado, doctor en Derecho, ex decano de la Facultad de Derecho, ex vicerrector de la Universidad Nacional del Nordeste, reconocido politólogo con una larga, una dilatada y exitosa actuación en el análisis, como encuestador, como asesor de gobernantes, de partidos políticos. Creímos que era el hombre indicado para que inaugure este ciclo y nos dé sus visiones, sus puntos de vista, que nos transmita sus conocimientos sobre este tema que es el proyecto de reforma electoral. Después de la exposición del doctor Zimmerman, a quien agradecemos su generosidad en haber aceptado inmediatamente que lo invitamos a participar de esta jornada de trabajo, le agradecemos mucho su generosidad para venir a colaborar con nosotros. Y después de su exposición, seguramente que quedaremos habilitados para formular preguntas y tener un diálogo que aproveche todos sus conocimientos y todas las cosas que se vayan planteando a lo largo de la exposición. Así que, Héctor, muchísimas gracias, bienvenido, y tenés la palabra. Después nuestro presidente. Al cierre, nuestro presidente va también a decir algunas palabras para cerrar la jornada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha al final? Muy bien. No sé por qué tengo algún prejuicio con los centros de mesa, poleros, esas cosas, pero me parece que más que ayudar a ese molesta, porque no sé a quién le estoy hablando, tapan, así que se me complica. En principio, mi agradecimiento tanto a Horacio como a
Lucho nos conocemos hace muchos años. Me han convocado en muchas oportunidades para que colabore con el Partido Liberal, o Eli. No estoy afiliado a este partido y desde 1983, con el retorno de la democracia, ha sido intransferible mi pertenencia filiatoria. Lo que no opta para que no me vaya bien por ahí con el partido de mis amores, pero hasta ahora no he cambiado y creo que ya con la edad que tengo va a ser un poco difícil, ¿no? Pero nada imposible. Miguel Talierto, Pelucho por ahí, que te digo, por ahí, nada imposible. Me resulta sumamente grato esta convocatoria que han formulado, por eso además de la dirigencia le agradezco a ustedes que estoicamente soportan el calor y vienen a padecer un poco más conmigo, pero todo suma, sobre todo porque hace muchos años que venimos sosteniendo aquello que, bueno, trabajamos un poco bastante la ciencia política, un poco menos el derecho constitucional y la historia, que desde la recuperación con la transición democrática de Alfonsín en adelante, hemos tenido que empezar a desmitificar algunas cuestiones respecto de cómo funciona la democracia. Ya hemos aprendido por nuestra propia experiencia que la democracia no alcanza ni para comer, ni para educarse, ni para curarse. Y existe un divorcio. Eso. Vamos a invertir en casa. Y existe un divorcio muy grande en lo que nosotros denominamos la democracia formal en relación a la democracia material. Por eso, cuando se habla de reforma política, siempre está subyacente la idea de que si una reforma es una transformación tiene que ser para mejorar. Por lo tanto, la iniciativa de ella, que es sumamente optimista, pero si con la Constitución no nos curamos ni nos educamos, también tendríamos que ver si con alguna reforma política realmente vamos a mejorar la política, que creo que ese es el interrogante de mayor auge en los últimos tiempos. Y cuando hablo de desmitificar, lo que intento transmitir es que siempre se habla de la crisis y de la representación política, y la mayoría de los autores sostienen que en realidad la representación política sigue vigente por la sencilla razón de que no se ha encontrado ningún otro mecanismo que pueda sustituir una democracia que tenga carácter representativo. Esto quiere decir, alguien representa el interés de todos y algunos acceden al gobierno, entre comillas, el interés de todos. Por lo tanto, romper la idea de que podemos contar con una democracia que no sea de carácter representativo es prácticamente inviable. Lo que sí está en crisis, y esto sí es importante, entiendo yo, poder sostenerlo, es que lo que está en crisis en realidad es la representatividad de los partidos políticos. Pero además a esto se suma un amplio espectro. El partido político tiene una diferencia cualitativa en relación a cualquier otro tipo de asociación o organización, agrupación que se encargue de cuestiones políticas. Una diferencia cualitativa que es, yo no sé por qué no se machaca sobre esta idea de hacerle saber a la gente la importancia del voto, porque
el monopolio de las candidaturas públicas recae en los partidos políticos. No hay ningún otro tipo de asociación que pueda promover candidaturas. Por lo tanto, cuando surge algún político, hay que mirar dos aspectos. El primero es que el político es un representante de la sociedad donde se encuentra. Y segundo, que su acceso está privilegiado porque no se puede, acá había un distinguido profesor que es partidario de la candidatura personal, si yo no mal no recuerdo, ¿no? Que llegó, o independiente, que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Bueno, este monopolio ha sido seriamente sostenido por todas las constituciones que se han distinguido sosteniendo algún tipo de candidatura. La interpretación cuando no existía el estatuto de los partidos políticos en vigencia, y después luego cuando adquiere carácter monopólico, porque no se puede presentar nadie si no es a través de un partido político. No necesita ser afiliado, no necesita ser adherente, pero lo que no puede es presentarse por fuera del partido. Razón por la cual acá hay una especie de plusvalía para quienes militan en política. Entonces, cuando uno habla de la reforma política, esto que yo hablo de una desmitificación, hay que tener un horizonte bastante vasto y un escenario bastante amplio. Porque cuando hablemos de reforma, cualquiera fuera el aspecto que se toque, siempre tiene carácter integral. No se puede, esto no es como una mesa de cuatro patas que si una tambalea mucho más corta, cambiando las mesas, se cambia la posibilidad de hacer uso de esa mesa en excelentes condiciones. La política no funciona en ese término. Y esta es la razón por la cual cada vez que aparece en el escenario de la reforma política uno tiene que pensar qué es lo que se quiere reformar y para qué. Hasta ahora el discurso del actual gobierno nacional, por lo menos lo que se conoce, que acá lo han dicho, a través de un encuentro del Ministerio del Interior y las provincias, el Ministerio del Gobierno, y la posibilidad de que se discutan temas puntuales como, por ejemplo, el sistema electoral en cuanto a la boleta única, en cuanto a el voto electrónico, y ver cómo se pueden conciliar los plazos y el enciclamiento de estos plazos en los procesos eleccionarios que se producen cada 2 años para justamente hacer uso de la posibilidad de tener candidatos y que sean electos por los partidos o agrupaciones que están en competencia electoral. Cuando yo me refería a la democracia material, también tuvimos que aprender y seguimos aprendiendo que mayoritariamente la gente cumple con su obligación en cuanto a emitir su voto, sufragar, y que eso no le asegura a futuro mejorar sus condiciones de vida. O sea, debería parecer que es una especie de verdugo en los partidos políticos, pero lo cierto es que lo que se ve fundamentalmente por el Latin Barómetro, si uno mira lo que sucede a nivel de América Latina, la disconformidad con la funcionalidad de los partidos políticos y de quienes representan a esos partidos políticos, ya estén en el gobierno o en la oposición, generalmente van a aumento. Pero en la época de crisis, lo que sí se ha madurado como democracia es que la posibilidad de sustituir un gobierno que se considere malo, por darle un nombre, o un gobierno que perjudique a la mayoría, es la sustitución no por una agrupación militar, sino por otra agrupación civil que ejerce la funcionalidad política, y de allí que la alternancia de 1983 a esta parte, aunque hayamos tenido crisis,
la alternancia se dio dentro de la regla de juego que hacen a esto que estoy llamando la democracia formal. Eso es un gran avance, incluso se ha extendido a toda Latinoamérica en relación al siglo XX, bueno, una parte del siglo XX, donde con la caída de Uruguay en el Cono Sur, como democracia, ¿no? Se completó el circuito de que todos los países latinoamericanos o han tenido golpe de Estado o han tenido guerras civiles. Ninguno se ha salvado de esta opción. Ninguno. Lo que quiere decir que la reforma política, pues, para eso estamos un poco acá, es para ver cómo se puede producir algún tipo de transformación. Ese tipo de transformación tiene que ir en una interrelación con el electorado, no puede ser una reforma que surja solamente desde el punto de vista de las agrupaciones partidarias y que al mismo tiempo se estudie como una mejor posibilidad de ir creciendo, podríamos decir, las condiciones de vida y la satisfacción de las necesidades del electorado en general. Lo que por sí ya es una tarea ardua. Entrando un poco más al tema, reiterando esto, que la democracia es importante y fuera de la democracia no tiene ningún sentido discutir una reforma política, porque en las autocracias, cualquiera fuera la dictadura, gobiernos militares, el gobierno civil apoyado por la jefatura de las Fuerzas Armadas, gobiernos férreamente dictatoriales, como los que han padecido Latinoamérica durante mucho tiempo, por civiles mismos inclusive, estableciendo tipo monarquía como los Somoza, que es padre a hijo, o Papá Duvalier y Papá Doc en Haití, ¿no? Que se transmite generacionalmente, fraguando esta posibilidad de tener una democracia abierta y competitiva. Y el mensaje final ha sido que, en virtud de las falencias que han tenido todos estos experimentos sustitutos de esto que yo estoy llamando democracias formales, han decepcionado tanto al electorado como a la propia dirigencia. Razón por la cual la apuesta más fuerte siempre es la democracia. Entonces esto tiene un doble juego. No se puede hablar de reforma si no es democracia, si es la misma es esta democracia que camina. Después yo voy a ejemplificar algunas dificultades de la democracia con que contamos, pero esta democracia que caminan, en definitiva, en el fondo lo que intentan es mejorar las condiciones de los ciudadanos y que la posibilidad de la discusión, del debate, de la toma de decisiones y del desempeño colectivo solo puede darse dentro de los gobiernos democráticos, porque entre los autocráticos, cualquiera fuera la denominación, no tiene ningún sentido discutir porque es extremadamente verticalista el proceso de toma de decisiones y reservado para unos pocos. Si hay que hablar de reforma, mi primera idea es no solamente los temas que pueden incluirse en una reforma, sino que necesita una participación fuerte del electorado, en los distintos niveles del electorado, independientemente de su composición, sea económica, social, clasista para algunos, que utilizan estos términos, niveles de instrucción. Si no, no es posible esto que yo estoy hablando de mejorar las condiciones de la población en su conjunto. Si voy a enlazar directamente algunas posibilidades de lo que se ha tirado sobre la mesa, que se incluiría dentro de una reforma política que tenga que ver con cuestiones electorales, paso un poco por lo que comenté al principio. La boleta única, el sistema de boleta única, el voto electrónico, y los procesos eleccionarios que tienen, aunque sean, incluso, esto yo quiero destacar, el fraude es la excepción,
episodios de fraude que aparecen son excepciones dentro del conjunto total de las elecciones. Pero lo que no se ha podido prever a través de la reforma de 2011 que tiene sus secuelas hoy, utilizando un término concreto, el hartazgo que ha tenido el electorado cuando se encuentran 6 meses de campaña en situaciones de crisis económica, que tiene que desviar todo su esfuerzo para poder pensar y ver cómo puede llenar la olla, como decimos vulgarmente, y se encuentra en otros procesos y es militante dedicando suficiente tiempo a la hechura de la política para ver cómo se puede llegar al mejor resultado posible. Entonces, por eso cuando digo tiene que ser integral, lo ideal es que además de esta relación, nivel de representación electorado, el enlace, también que se tenga que ver en varios aspectos y no en uno solo, por ejemplo, la manera de votar, sino la otra cuestiones atinentes como al financiamiento de la campaña, a los plazos electorales, a la cantidad de elecciones que hay que ver para definir la ocupación de un cargo, el desdoblamiento entre nación, provincia y municipio, etcétera, etcétera. No es solamente un tema, sino que son varios metidos dentro de una bolsa donde la reforma política tendría razón de ser en virtud de la disconformidad de una determinada temática. Para empezar diría una definición que no es mía, pero que es dura, que concretamente dice: ningún sistema electoral es neutro. Y creo que este es el primer traspié que vamos a tener que pasar varios. Cualquier sistema electoral, cualquiera fuere, a alguien perjudica y a alguien beneficia. No existe un sistema electoral que beneficie a la totalidad e incluso a veces ni a la mayoría. Lo que sí es que siempre hay un paquete donde existen ganadores y perdedores. Si uno lo mira desde el punto de vista del derecho, por ejemplo, dice por qué se vota y para qué se vota. Bueno, volviendo a esto, si ningún sistema electoral es, ¿qué es lo que intentan los sistemas electorales? Jurídicamente es el cumplimiento de la alegación de que el derecho, el voto en nuestro país históricamente ha sido entendido como un derecho deber. Por lo tanto hay que votar. Las votaciones son obligatorias y también tiene que ver con las condiciones de los países si convertir la obligación, el voto en obligatorio o facultativo. Esta es una discusión de larga data y a mi entender, si el voto solo fuera un derecho, justamente los que van a ser más perdiosos son los que menos tienen. Porque la posibilidad de aquellos que más tienen siempre van a generar la expectativa de esto que no vamos a poder borrar durante mucho tiempo, que es la relación clientelar. Entonces, cuando el voto se convierte en una obligación, a veces uno vota por el menos malo, pero hay voto. Y eso puede ayudar a mantener algún tipo de equilibrio donde no se monopolice esta relación clientelar que se trasunta en voto mayoritario para alguna determinada agrupación. ¿Para qué se vota? Es la otra cuestión. Existe una percepción muy vulgarizada de que la gente puede votar como rebaño, puede votar con esta relación clientelar, puede ser incluso inducida a un determinado tipo de voto, pero yo sostengo particularmente, algunos no lo aceptan, que nadie vota para estar peor. Por lo tanto, si es producto de una relación clientelar,
la relación clientelar se mantiene mientras aquel que cambia, lo único que tiene que es su voto por algo que le sirva para mejorar su condición precaria, vota para estar mejor. Y en esto no hay distinción de colores. Incluso nosotros hemos argumentado durante bastante tiempo lo que hemos denominado la democracia de bolsillo, que es que uno vota incluso a quien le paga el sueldo. Y que algunos sistemas políticos, así como se sostiene que el sistema electoral no es neutro, los sistemas políticos en algunas ocasiones pasa lo inverso, es neutro, es neutro. Es difícil que un afiliado al Partido Comunista rechace la llave de una vivienda de interés social en caso de que provenga de un gobierno de facto. Puede ser que haya excepciones, pero la regla es que la aceptaría por sus propias condiciones, por su entendimiento de las propias condiciones de malignidad en las que se encuentra. O sea que cuando uno dice el sistema tiene un color, en ocasiones no, en ocasiones el sistema político es neutro, le entrega al que es afín a la derecha como le entrega al que es afín a la izquierda, en ocasiones. Pero lo cierto es que subyace la posibilidad, yo no voy a hablar en términos de ventaja, cuidado, subyace la posibilidad de que mejore en algo su condición actual. Esa es la idea. Por eso uno vota para estar mejor. Y por eso vota, y por eso concurre para estar mejor. Y entonces se ha observado, cuando yo empiezo en estas inquisiciones, bueno, pero si es neutro, ¿cómo saber? Etcétera. Cuando se heredó en las primarias generales el aumento recluido de la gente que concurre a votar en las generales, una vez que tiene algún tipo de aproximación de la tendencia, se vota más en las generales que en las primarias. Lo que indica que la gente va a votar, esto se ha observado bastante en la gente de mayor edad, que eximida de la obligación de votar, va y vota. Y lo que está pensando en el fondo, tengo dos candidatos, no me gusta ninguno, pero este es menos malo que el otro, por eso yo voy a estar en esta posición, y voy a votar aún en contra de mis convicciones, que no quería saber más nada con la política. Entonces, por lo tanto, la idea de poder sostener algún tipo de reforma que tenga que ver con la forma de emitir el voto, también tiene que ver con lo que nosotros llamamos el subdesarrollo de nuestra democracia. Regularmente la incorporación de mecanismos, de todo tipo, ¿no? Pero de mecanismos que hacen al movimiento de la política, llámese la reforma electoral, la reforma de los partidos políticos, el sistema constitucional de la reelección indefinida o la reelegía, etcétera, etcétera, cualquiera fuera de las condiciones que se pueda dar esta discusión, nosotros hemos importado paradigmas que se han sucedido históricamente con anterioridad en otros modelos. Para eso, a mí me pidieron que haga un poco de, antes de entrar a la reforma, que haga un poco del panorama político, ¿no? ¿Sí? No, por ahí aburro, pero... entonces, ¿por qué digo esto? Porque nosotros entramos en la transición democrática con yo diría con una fortaleza y un vigor increíble en relación a las condiciones en que está el país post-Malvinas. Y esto creo que le ocupa a todos, a los que no están en el gobierno, a los que están en el gobierno, a los que no están con los partidos, a los que no están con los partidos pero les interesaba votar, etc. Pero hemos importado paradigmas. El tema de Alfonsín yo creo que es claro, porque además de eso, yo sostengo públicamente, no es el primer lugar que lo sostengo, que Alfonsín honestamente
se equivocó, pero hacía lo que él creía honestamente mejor, lo que él creía que podía ser lo mejor para él. Entonces, el lastre que tenemos nosotros ahí de la importación de paradigmas es que entre el año 82 y 83, la mayor parte de los debates que dieron los politólogos se refería a la transición democrática española. ¿Cómo se podía importar una transición exitosa? Por lo tanto, el paradigma, que en términos sencillos, voy a hacer, digamos, la acepción de Kuhn es complejo, pero en términos sencillos es un modelo. ¿Cómo se puede copiar un modelo o adaptar un modelo que funcione y que mejore las condiciones? Y Alfonsín optó por el modelo de transición democrática española, pero con mucha diferencia que después nosotros no pudimos paliar las secuelas. Por ejemplo, la proscripción de la izquierda comunista en España tardó un año, ya se liberó. La reforma de la Constitución, los comunistas que ya podían incorporarse, no dieron quórum y votaron, y cuando dieron quórum votaron en contra, pero aceptaron la Constitución. Y la posibilidad de lo que se llama encarnar un sistema productivo y reproductivo, es decir, cómo se produce en la economía de un país, cómo se reproduce para que quede un resto que vuelva a incentivar el sistema productivo, se hizo por varios pactos que se le dicen el pacto de la Moncloa, pero en realidad son una serie sucesiva de pactos entre los sectores involucrados. Finalmente serían los políticos, los empresariales y los gremios, o los sindicales. Eso tardó 2 años. O sea que 75 se murió Franco, 78 teníamos la Constitución y teníamos un modelo productivo, reproductivo y una Constitución que rige lo político en marcha. Era furgón de cola de la Unión Europea por la cláusula de la democrática que nos permite el ingreso de países no democráticos, y se incorporó rápidamente la tecnología. E incluso lo que podríamos llamar el abanico ideológico que existía antes de que Franco se haga del poder, 40 años después, las proporciones eran bastante parecidas entre la derecha y la izquierda. Lo que quiere decir que aún generacionalmente los valores políticos se fueron transmitiendo. Y la Iglesia sigue tan firme como cuando estaba Franco y después Franco, que es un factor gravitante para la mentalidad de la población española. Con esto lo que les quiero significar es importamos modelos con errores, pero cuando intentamos ya este modelo a la práctica, Alfonsín se encuentra con dos errores. Uno, que creyó que la mayoría le respondía por el resultado de las elecciones, cuando en realidad estaba bastante claro que el piso del peronismo era 42%. Con ese piso podíamos ver cualquier estructura. Y varias de las provincias peronistas que seguían siendo peronistas antaños. Razón por la cual el peronismo era un factor de relevancia en el país. Y donde se ve el indicador de ese error de querer transportar modelos y de querer, no sé si será correcto, querer importar este modelo, se observa claramente con la famosa denominada ley Mucci. Cuando se intenta la democratización de los sindicatos, un aliado al peronismo, el zapatismo, le da el voto definitivo para que se incline la ganancia y no prospere la ley. A partir de ahí, nosotros ya vemos que el modelo es imposible de importar. Pero no conforme con eso, se va Alfonsín y aparece, no lo nombro, ese, no, porque tenemos él y después ahí tenemos ese.
Entonces, a contramarcha de todos los discursos de campaña, nos enchufan del liberalismo a ultranza, de la cual todavía estamos sufriendo las secuelas. Todavía. Lo que nos lleva también a preguntar, ¿qué es lo que importaron? El famoso consenso de Washington, que nunca fue consensuado y que no se hizo en Washington. Pero te dan esa denominación para decir que como la política mundial se cocina en Washington, pues bueno, este es un consenso establecido desde Washington. Ahí suena mejor. El consenso que surge desde Washington, ¿no? Entonces la importancia del paradigma, entonces, que una lata loco, el paradigma, el modelo, que uno de los inconvenientes que se tienen con las reformas, también con las electorales, es que se importan modelos que pueden ser exitosos en un periodo determinado y en un escenario determinado, externo, y se lo importa con la pretensión de que va a funcionar mejor porque funcionó afuera mejor. Y esto no tiene nada que ver con la realidad. No funcionó ni el estado de bienestar social, que ya se caía a pedazos y que intentó mantener hasta donde pudo Alfonsín. Muchos se ríen, pero la caja PAN es una consecuencia del asistencialismo propio del welfare state. Entonces, ahí, una de las tantas, ¿no? O la democratización de los sindicatos, o no prever las cuasimonedas con las países, perdón, las provincias del noroeste, o no prever la consolidación del peronismo como modelo subnacional con las reformas constitucionales, donde le permiten que la reflexión se hunda hasta la indefinida. Todo esto está dentro de un escenario metido con un modelo de transición que no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasó en España. Fíjense ustedes que el problema que están teniendo los catalanes es que incluso algunos de los catalanes también se resisten a tener un Estado separatista. Y no es solo el problema del ETA, ni el Estado vasco, el posible Estado vasco, ni la Generalitat de Cataluña, sino que los españoles entienden que un fraccionamiento, no solo territorial, sino lingüístico, para ellos es contraproducente a los intereses de España en su conjunto. Entonces nos importan fácilmente los modelos. Entonces, si vamos a revisar sistemas electorales, ahí es donde tenemos que ver qué modelos han sido exitosos y si realmente están adecuados a las posibilidades que nosotros tenemos de implantarlo en las situaciones en las que nosotros vivimos en este país, incluso en consideración a las subunidades nacionales, es decir, los Estados miembros de la nación argentina. Nosotros denominamos provincia como herencia de las divisiones romanas, ¿no? De la dominación del Imperio Romano. Pero también cada provincia tiene su propia idiosincrasia. Tengo un ejemplo muy tonto. Sigamos, voy a empezar final, ahora empiezo por el final. Si vamos a pensar en la posibilidad de hacer coincidir las elecciones, Tierra del Fuego expresamente las prohíbe. O sea, ya es mucho más complicado embarcarse en una reforma constitucional de una provincia por el sistema electoral que pensar algo que pueda involucrar a todos los Estados miembros. Por lo tanto, no va a ser, a mi entender, una empresa difícil. ¿Por qué también tiene que ver esto? Yo hablo de los modelos, la importación de modelos. Porque la primaria y la ley de lema son parte del patrimonio político del Uruguay. Históricamente se han reformado 4 veces la Constitución en el siglo XX y llegó la quinta también, porque ya se dieron cuenta que era insostenible la posibilidad de que entre blanco y colorado
se pongan de acuerdo para que no llegue una tercera fuerza. Cuando se dieron cuenta que tenían sostenibles por la misma idiosincrasia del uruguayo en su personalidad, al uruguayo en sentido genérico, se vieron obligados a eliminar la posibilidad de que en el balotaje tácticamente se provoca una alianza en contra del Frente Amplio. Por eso es que el Frente Amplio se mantiene como un frente, y ya en 3 elecciones consecutivas que alcanza el poder, después de haber sido el más votado durante otras 2, pero por la alianza no podía obtener la presidencia. Entonces, hay que tener mucha voluntad para entender de que un sistema que es centenario puede modificarse en beneficio del conjunto. Y cualquiera que lea los periódicos respecto de cómo funciona el Uruguay, ¿no?, va a ser muy difícil que encontremos algunos de estos episodios que cada tanto aparecen en nuestro país o en otros países respecto de las debilidades políticas del sistema. No voy a hablar, son muchas, pero están al día. Lo que le pasa a Dilma Rousseff ahora, el procesamiento del funcionario público con el cambio de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy raro encontrar algún tipo de episodio dentro de la cultura política urbana. Incluso es muy raro aceptar de que alguien que estuvo contra la democracia fue, como le decimos, insurgente, no tenemos claro cuál es el nombre, claramente fue sedicioso, se levantó contra las instituciones, años después pueda llegar a ser presidente del país contra el que institucionalmente combatió y termina su periodo sin mayores alteraciones. Y lo dijo clarito, no soy yo, me parezco, pero lo dijo clarito Mujica. Menos mal que no hay reelección, porque si no, igual le gano. Porque funcionan así. Pero no se le ocurriría, por ahora, ¿no?, ni a él ni a ningún otro uruguayo, propiciar la reforma constitucional para quedarse con el poder a título personalista, no institucionalista, personalista. Y no se le ocurrió. Y volvió a Tabaré, que ya había estado, y que tampoco se le ocurrió reformar para quedarse él. Pues hay que entender los sistemas electorales en cada uno de los contextos donde se produce. Ahora empiezo ya un poco a comentar algunas cosas de la propuesta que me han traído nuestros amigos. Lo primero, la última reforma ha tenido, yo lo creo, ¿no?, el rimbombante título: Ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral. Parece más una especie de fuente de los deseos que lo que sucede en la práctica, pero bueno, ese título es alia las PASO, primaria abierta, simultánea y obligatoria, de la cual la mayor parte no sabe cómo funciona, pero igual va y vota. Por eso dije que es un derecho de ver, porque también entiende que hay que ir a votar. Y le dicen que se vota y no sé, vos andás, le dan la boleta por la duda y se va, tranquilo. Pero es así. ¿Ya? Pero tiene secuela la PASO. Voy a citar algunas nomás, en virtud de que tampoco voy a hablar muchísimo. Uno es la desaparición de los partidos políticos pequeños. Si no iban en alianza, como les pide un piso del caudal electoral para poder mantenerse, si no lo mantienen, se tienen que ir. Es decir, caduca la personalidad. Después desaparece. Lo
elecciones. Pero además hay numerosos partidos que no hicieron la rendición de cuentas correspondiente. Y también la amenaza de la justicia electoral es que se le suspende la personería, o sea, no puede competir electoralmente hasta tanto no rinda la cuenta en tiempo y forma. La saturación de la sociedad por el tiempo dedicado al proselitismo de manera oficial, es decir, propaganda oficial que pagamos todos, y que incluso con la ubicuidad de los espacios, de que darle los espacios alternativos, no, también es un derroche, porque hay partidos que ni siquiera suman un representante a nivel nacional, pero como es candidato tiene derecho a ocupar ese espacio. Denuncia de fraude en Tucumán, fuerte denuncia, pero eso es el problema que tiene que resolver la justicia, y de política clientelar en Formosa y Chaco. Dilapidación de fondos públicos en fines no conducentes, también es conocido por todos. Y no necesariamente existió un mejor cómputo en las elecciones. En algunos lugares tardaba 2 días, 3 días, y en otros estaban a las 10, 11 de la noche los resultados. Y pasado este periodo fuerte, eleccionario fuerte, casi 6 meses, las condiciones de los argentinos no han mejorado sustancialmente. No sabría decirles si han empeorado, pero lo que sí sé es que no han mejorado. Los conflictos salariales aparecen cada tanto principio de año, la huelga docente se perpetúa en algunas provincias, el estado de la salud pública es lamentable, sí hay 4 o 5 indicadores que hacen